Bien, muy buenas tardes. Hola a todas y todos, bienvenidos a esta actividad organizada por la Facultad de Filosofía y Humanidades en el marco del programa de fortalecimiento de la formación inicial docente que estamos implementando ya hace un poco más de un año. Les agradecemos su presencia en este conversatorio que lleva por título Retorno a clases, cómo nos preparamos. Eh, Agradezco la participación de los profesores guías, directivos que se han sumado a esta actividad, también a nuestros estudiantes y colegas. Para nosotros ha sido muy importante poder promover un conjunto de charlas donde poder ir generando un fortalecimiento progresivo entre la universidad y la escuela, y de esa manera también poder ir generando una proyección y algunos objetivos de trabajo colaborativo y aportes concretos para mejorar la educación en la región de Los Ríos. La actividad de hoy día se enmarca también como inicio de un programa de actualización curricular y didáctica, del cual le vamos a hablar al final de esta sesión, y que es un trabajo que está orientado principalmente a profesoras y trabajadoras de la educación de la región de Los Ríos. Agradezco a mis colegas Karen Alfaro, Elizabeth Martínez, Jan Ayulón y también Marcelo Arancibia, quienes han estado trabajando en poder diseñar este programa, que tiene como fondo generar una reflexión crítica del escenario escolar, especialmente en tiempos de pandemia. Un tema que hemos venido trabajando en nuestra facultad. Hace ya un par de semanas tuvimos la participación de nuestro colega Cristian Beley, quien es sociólogo, investigador del Centro de Investigaciones Avanzadas en Educación de la Universidad de Chile, y quien está, cierto, hace un tiempo atrás dirigiendo nuestro programa de investigación educativa de la Universidad Austral de Chile. Y en aquel contexto hablamos justamente de cómo ser capaces de afrontar la educación en tiempo de pandemias, oportunidades y desafíos. Y hoy día lo hemos invitado a participar a este conversatorio, retorno a clases, cómo nos preparamos, para poder ver un tema que es sumamente delicado y que nos afecta a todas las comunidades educativas. Cómo somos capaces justamente de poder mantener el acompañamiento a nuestros estudiantes, pero de qué manera también estamos pensando en los distintos actores que constituyen la comunidad educativa, entendiéndola como un todo. Y para ello hemos invitado al profesor Mario Aguilar, quien es profesor de educación física, magíster en educación por la Universidad de Chile, y quien ha tenido una destacada carrera gremial ya hace bastante tiempo. Desde enero del 2017 es presidente del Colegio de Profesores, ha sido un actor importante también en el marco del movimiento social que se ha estado desarrollando en Chile en los últimos meses, principalmente en el conjunto de gremios agrupados en unidad social. Mario, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros habíamos conversado ya con Mario hace un tiempo atrás y esperamos en marzo haberle tenido como invitado para poder discutir los temas que nos interesaban justamente en el marco de lo que ha sido el estallido social en Chile, y creo que hoy día es una oportunidad también para poder seguir generando ese diálogo. Vamos a contar también con la participación de Yasna Lobos, quien es educadora de párvulos, magíster en educación, actualmente jefa supervisora educacional del Departamento Provincial de Valdivia, ha sido jefa regional de educación de Los Ríos, con quien hemos estado trabajando, sobre todo en temas que nos interesan mutuamente y que tienen que ver con el fortalecimiento de la educación para la primera infancia. Gracias, Yarna, por acoger esta invitación y por sumarte también a este diálogo. Cada uno de nuestros expositores tendrá 15, 20 minutos para poder comentar justamente este escenario en el que nos encontramos, de qué manera somos capaces de afrontar el desafiante contexto y ver como comunidad de qué manera podemos sacar algunos aprendizajes para ir avanzando, ¿cierto?, en el mejoramiento de la calidad de la educación en la región de Los Ríos. Así que, colegas, sin más preámbulo, le doy la palabra, como está establecido justamente en el orden del programa, a Mario para que pueda hacernos primero una mirada más bien global, país, cómo lo está viendo el Colegio de Profesores, el actual contexto, y luego ya poder bajar, ¿cierto?, nuestro territorio y con Jasna, ¿cierto?, ver cómo enfrentar este desafiante contexto. Ahí sí. Muy buenas tardes. Saludo por supuesto al decano, a Mauricio, con quien hemos efectivamente desde hace tiempo estábamos viendo de poder realizar una actividad ahí en la universidad
con todo gusto. Lamentablemente la pandemia no nos permitió poder hacerlo presencialmente, pero por este formato creo que igual podemos comunicarnos. Saludo a Yanna, que está conmigo también en el panel, a todos los presentes, y por supuesto saludo, veo que está lleno el chat en la plataforma, está llena de participantes, profesoras, profesores, entiendo la mayoría, y eso muestra el interés del profesorado por actualizarse, por seguir este proceso difícil, complejo que estamos viviendo, así que felicito y saludo muy de corazón a todos mis colegas presentes siguiendo esta transmisión. Bueno, el tema es muy recurrente. Justo antes de entrar aquí a esta conversación, estaba dando una entrevista para TVN por el tema del retorno a clases precisamente, y que es un tema que ha estado bien en la palestra. Todo lo hemos seguido, ¿no es cierto? Hemos visto cómo había primero una reticencia a suspender las clases en el mes de marzo. Tuvimos que hacer mucha presión, hay que decirlo. Lo reconocemos, que hicimos presión, porque ya veíamos todos los antecedentes que habían de otros países, los antecedentes de cómo el virus ya había llegado acá a Chile. Cualquiera que conozca medianamente la cotidianidad escolar entiende perfectamente que las interacciones que se dan dentro de un establecimiento educacional son interacciones de alto contacto, de permanente contacto y de muy cercano contacto entre todos los integrantes de la comunidad. Y por lo tanto, sin ser expertos epidemiólogos, por simple sentido común nos dábamos cuenta que los colegios iba a ser un lugar que claramente, si seguían funcionando con comillas normalidad, iban a ser un punto de expansión del virus absolutamente exponencial. Hicimos esa presión, el gobierno no quería suspender las clases, se resistió mucho, incluso el día domingo 15 de marzo que decide suspenderla, poco antes de suspender sale diciendo que no se van a suspender, que los niños van a estar mucho más seguros en los colegios. Creo importante recordar esto porque de alguna manera marca una pauta de cómo ha sido la relación con el Ministerio de Educación y con el gobierno respecto a este punto. Ha sido como un permanente forcejeo por defendernos nosotros, digo nosotros las comunidades escolares, defender nuestra salud, nuestra seguridad, defendernos de la presión y fuerte insistencia, una suerte de obsesión de las autoridades por el pronto retorno a clase, porque haya normalidad, porque las cosas funcionen regularmente, cosa que sigue hasta el día de hoy. Sí, ya voy a hablar en estos minutos que tengo, seguir este itinerario de cómo nos hemos ido teniendo que enfrentar. Después se suspendieron las clases y vino el tema de cómo se iba a atender a los estudiantes en sus casas. Y el Ministerio de Educación sacó como solución la plataforma que instaló en su web, no recuerdo ahora cómo le llaman, pero Aprendiendo Juntos, no me acuerdo cuál es el nombre que tiene un nombre de fantasía, y lo presentó como la gran solución, esa plataforma que iba a permitir que todos los estudiantes de Chile pudieran estudiar desde sus casas. Si uno escucha las declaraciones del ministro en esos días, esa era la solución. Y nosotros dijimos, no es una solución. No al menos para todos. Hay un porcentaje muy importante de estudiantes que no van a tener condiciones para conectarse a estas plataformas virtuales. Y lo dijimos conociendo la realidad de nuestra gente, conociendo la realidad sobre todo de la educación pública. Hay muchas familias, nosotros estimamos que al menos el 40% que no tiene conexión a internet en sus casas o la tiene muy precaria, por el teléfono, por tarjeta, con ancho de banda muy bajo, que no les permite seguir una clase completa o bajar y descargar archivos muy pesados. Y también hay territorios y zonas, y en la región de Los Ríos eso se da muy recurrentemente, ¿no es cierto? Zonas completas que aunque la gente tenga el equipamiento tecnológico, tenga computador y tenga teléfono, la señal es muy deficiente, es muy inestable y por lo tanto tampoco pueden tener garantía de poder seguir sus clases con regularidad. Segundo punto. Después estuvo el punto del retorno a clases. ¿Cuándo debíamos retornar? Si se recuerdan, se fijó como fecha de retorno el 27 de abril.
y se empezó a generar una incertidumbre muy fuerte porque el virus crecía, la tasa de contagio aumentaba fuertemente y seguía esa fecha instalada como fecha de retorno. Hasta pocos días antes de que se cumpliera esa fecha, el 27 de abril, seguía sin resolverse que eso se cambiara. Y también el sentido común nos obligó nuevamente a decir, nosotros no vamos a volver a clase, aunque así se decrete, aunque así pretendan obligarnos, nosotros no vamos a volver, porque primero está la seguridad de nuestra gente y la garantía de la protección de la salud de nuestras familias, de nuestros compañeros asistentes de la educación, de nosotros mismos como docentes, de los estudiantes. Otro gallito más, por decirlo de un modo, otro forcejeo con el Ministerio de Educación. Después el presidente de la República habló de la nueva normalidad y que debíamos retornar a clase en mayo. A la luz de lo que estamos viviendo hoy día, siendo día 26 de mayo, finalizando mayo, evidentemente eso queda casi como un chascarro más del presidente. Entre medio, el señor Mañalich dijo que había sido un gran error suspender las clases en el mes de marzo, que eso había sido un gran error. Y la verdad es que todavía nos preguntamos de dónde salieron esas declaraciones tan insólitas. Yo pregunto al revés y le pregunto a todos quienes están siguiendo esta transmisión. Si no, ¿cuál sería la situación que tendríamos como país hoy día si no se hubieran suspendido las clases en marzo? ¿Cuál sería esa situación? Sería una situación absolutamente desastrosa. La cantidad de contagios sería muchísimo mayor. En fin, no creo que haya que ser tampoco tan experto, aunque los epidemiólogos expertos, que nosotros como colegio de profesores nos hemos asesorado mucho por ello, hemos estado en interacción bien permanente con el colegio médico, con distintos especialistas, con académicos, investigadores, incluso tuvimos un diálogo directo con uno de los investigadores que está en Estados Unidos, trabajando el tema de la vacuna y de los antivirus directamente en laboratorio. Entonces hemos estado buscando toda la información que nos permita hablar con propiedad de lo que estamos hablando. En mayo volveríamos a clase supuestamente, se pretendía. Se insistía en que fue error marzo. Bueno, hemos estado en esa permanente tensión, eso es lo que quiero mostrar. Hemos estado en un permanente forcejeo con el Ministerio de Educación para defender a nuestra gente, defender la salud, defender nuestra seguridad. Todos entendemos y nos damos cuenta, no hay que ser tampoco muy agudo, para darnos cuenta que detrás de esta intención de presionar un retorno a clases lo más pronto posible hay una cuestión económica. Esta concepción de que los colegios son guarderías y que los niños deben estar ahí en los colegios para que sus padres puedan salir a trabajar, que es una concepción distorsionada del rol de la escuela, ciertamente, que no es un rol de guardería, es un rol educativo. Los que estamos aquí somos todos gente del mundo de la educación y entendemos que eso es así, pero además por una cuestión de seguridad, de seguridad mínima hacia nuestra gente. Y agreguemos a eso una obsesión que nosotros hemos cuestionado mucho por la cobertura curricular, por lo que llaman, ¿no es cierto?, el ritmo de los aprendizajes, por mantener de manera insólita, nos parece eso absolutamente insólito, que todavía esté ahí la idea de que se debe dar el CIPS este año, que se debe rendir la evaluación docente, en contexto de absoluta y total anormalidad como la que tenemos. Nos parece que eso es carece de todo sentido y además va a implicar un malgastar recursos que nos parece que en el contexto de tanta necesidad como que hay hoy día en el país es botar la plata, es un derroche insólito. 30.000 millones entre CIMSE y evaluación docente, más o menos lo que se gasta en estas dos pruebas. Y se insiste en que se lleven a cabo como si fuera todo normal. El ministro, diciendo además algunas aberraciones pedagógicas, que todos los que estamos acá y tenemos nociones, un estudiante de primer año de pedagogía se va a dar cuenta que el CIMSE no puede servir como herramienta de diagnóstico, como dijo el ministro, para justificar que se rindiera de todas maneras igualmente. Dijo, va a servir como diagnóstico, no va a tener consecuencias, pero va a servir como diagnóstico. Un peculiar diagnóstico que se va a tomar a los estudiantes y los resultados del diagnóstico se van a tener varios meses después. Entonces va a resultar bastante útil como diagnóstico. La verdad es que uno entiende que el ministro es abogado y que no sabe mucho de educación,
pero hay cuestiones básicas que podría entender, como que un diagnóstico tiene que entregarte un resultado relativamente inmediato para que pueda servir precisamente como diagnóstico. Y además que tiene que diagnosticar en contexto, no puede ser una prueba estandarizada, nacional, preestablecida, que está absolutamente fuera del contexto actual. El diagnóstico va a tener que hacerse evidentemente en función del contexto general del país, pero también en función del contexto particular de cada comunidad, de cada familia, de cada estudiante incluso. No va a ser lo mismo un estudiante que sí tuvo conexión a Internet y pudo de alguna manera seguir un cierto ritmo de aprendizaje con otro que tuvo muchas más dificultades, o un alumno que tuvo asegurada su alimentación y sus necesidades básicas con otro que estuvo en una familia que tuvo serios problemas al respecto. Obviamente van a ser diagnósticos muy distintos. ¿Cómo podría servir el CIMSE para eso? ¿Qué información va a entregar la evaluación docente en este contexto? ¿Qué información útil? Nosotros tenemos serios cuestionamientos a ambas pruebas, tanto al CIMSE como a la evaluación docente, que son más de fondo, que son a la concepción misma de esta educación estandarizada, productivista, economicista. Pero aceptando que aún siguen vigentes como pruebas, ¿qué sentido pueden tener que se realicen este año? Y finalmente, el tema el plan de adecuación curricular que se dio a conocer hace una semana más o menos por parte del Ministerio, a nosotros nos parece que sigue teniendo una idea equivocada, porque lo que hace es toma el currículum prescrito para el año y lo comprime, esa es la palabra, lo comprime a menos contenidos, pero no hace absolutamente ninguna contextualización ni ninguna apropiación de ese currículum a la situación particular de cada lugar, no deja ese espacio. Nosotros como colegio de profesores, y esto lo vamos a publicar en esta semana, hemos hecho una propuesta en donde establecemos y proponemos que la manera de abordar adecuadamente esta necesidad de adaptación curricular al contexto nuevo, una vez que se pueda retornar a las clases presenciales, que no nos parece que eso sea en el corto plazo, lo que tiene que hacerse es una nuclearización de contenidos, más que un simple comprimir contenidos. La nuclearización de contenidos es un concepto distinto que consiste en tomar determinados contenidos que nos parezcan fundamentales y transversalizarlos a las diferentes asignaturas y que esos contenidos además estén absolutamente puestos en el contexto que estamos viviendo. Se tiene que tomar la misma pandemia, incluso la misma crisis social y económica como elemento de los contenidos y trabajarlos en las distintas asignaturas, en ciencia, en historia, en educación física, en arte, nuclearizar esos contenidos, hacer un tratamiento mucho más integral y mucho más transversal, y creemos que ese es el formato mucho más adecuado a la situación que se está viviendo hoy día. De ninguna manera nos parece que esto sea simplemente una compresión de contenido, lo que se debe hacer y continuar funcionando con una relativa, comillas, normalidad, que obviamente existe solo en la cabeza de alguien que está instalado cómodamente en una oficina en el centro de Santiago. La realidad que están viviendo las comunidades hoy día, las familias de nuestros estudiantes, las propias familias de los docentes y asistentes de la educación, evidentemente es una realidad absolutamente alterada, en donde no se puede hablar de normalidad, ni siquiera de una nueva normalidad. Es una situación de excepción, es una situación alterada, es una situación anormal, y el elemento y el factor emocionales debe ser el principal que debemos atender. No creemos que hoy día la cobertura curricular pueda tener alguna prioridad o deba tener alguna prioridad. La prioridad primera debe ser acompañar a nuestras comunidades escolares en enfrentar de la mejor forma y salir de esta crisis con el menor daño posible. Agregándole al tema de la pandemia sanitaria otras 4 pandemias que a nuestro entender existen hoy día en Chile. La pandemia institucional, con una crisis de las instituciones severa, una crisis que se refleja, ¿no es cierto?, en un cuestionamiento muy fuerte que tiene la ciudadanía a las instituciones, con una clase política y dirigente muy, muy cuestionada. La pandemia sanitaria, por cierto, la pandemia económica y social, que ya está viéndose sus
sus expresiones en gente que no tiene para satisfacer sus necesidades más básicas, como es alimentarse. La pandemia ambiental, fundamentalmente con el tema del agua y la crisis del agua, que en Chile es gravísima la sequía, voy cerrando, y la pandemia psicosocial, un país que tiene serios problemas de salud mental y que se agudizan con todo este contexto. Y tenemos 5 pandemias, o sea, estamos viviendo un momento bastante complejo y difícil. Y nosotros en los colegios los docentes, digamos, en los colegios sabemos muy bien cómo eso está muy fuerte y muy presente y cómo eso va a estar una vez que se pueda retornar a las clases presenciales, que ya insisto, no nos parece que sea en el corto plazo, no nos parece que durante el invierno sea adecuado volver a las clases presenciales, juntar el virus COVID-19 con otros virus y convertir a los colegios en fuente de expansión de todos los virus de invierno, produciría sobre el sistema hospitalario una tensión todavía mucho mayor de la que se tiene hoy día, que ya está colapsado, y por lo tanto creemos que eso no debe ser el invierno, y hay que ver si es que están las condiciones que tienen que ser tal cual han sido recomendadas por los expertos: distanciamiento, no más de 20 alumnos por sala, condiciones materiales de los elementos de aseo, los elementos de alcohol, las mascarillas, el transporte tiene que estar asegurado que sea un transporte que no implique contacto físico, todo muy, muy complejo y difícil, y sobre lo que no vemos nosotros que se esté avanzando. No tenemos información, y aquí cierro, de que se esté avanzando en implementar las condiciones necesarias y mínimas. Esto es muy importante. Para nosotros las condiciones que han recomendado los expertos y particularmente el Consejo Asesor específicamente sobre el tema del retorno a clases, no pueden ser entendidas como condiciones ideales que ojalá se cumplan. Son condiciones mínimas, mínimas para que la gente, nuestra gente, las familias que atendemos y nosotros profesores y asistentes, para que las comunidades escolares sientan la seguridad de que están retornando con su salud relativamente bien resguardada. Por lo tanto, esas condiciones que se han pedido son condiciones mínimas, no ideales. Y eso es lo que nosotros tenemos que exigir. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, muy amable por tu participación. Has puesto justamente en el centro del debate la preocupación por las comunidades escolares, y creo que Yasna nos va a poder orientar justamente también desde una visión más bien territorial cómo poder avanzar en esta discusión. Así que vamos a escuchar a nuestra colega Yasna y luego vamos a abrir la palabra para poder conversar un poco más profusamente de estos temas. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Agradecer a Mauricio, a Marcelo, la posibilidad desde mi rol hoy día como profesional de la educación, con una experiencia también en el territorio como educadora de párvulos y también en las distintas funciones que me ha tocado llevar. Ya hoy día armaba la presentación, empecé a contar los años y algo me pasó internamente. Son más de 25 años en el ejercicio de la profesión en educación, así que eso me llena de orgullo. Bueno, saludar afectuosamente también a Mario. Interesante la visión que tiene el Colegio de Profesores y que no está lejos tampoco de lo que uno internamente piensa, como les reitero, como profesional del área de la educación y sobre todo en un ámbito que es súper hermoso, que es el ámbito de la educación parvularia. ¿Ya? Bueno, yo quiero apoyarme de un pequeño pauteo para no salirme de la pregunta que me motivó durante estos días, porque también tengo mis problemas de déficit atencional y soy media difusa, como muchos de nuestros niños y niñas de nuestro país. Entonces quiero apoyarme en ese recurso. Si es que me lo permiten, voy a compartir pantalla. Y sí, Valentina, que ha sido mi colaboradora en este rato, si es que ella me puede ir avisando también para poder irme ordenando en los tiempos y poder cumplir el propósito que nos convoca hoy día de generar esta reflexión y este conversatorio que es tan necesario. ¿Les parece? Bueno, ustedes pueden hacer así también. Muy bien.
Vamos a ver aquí. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, el retorno a clases, que es la invitación que hoy día nos hizo, o que nos había hecho ya la Universidad Austral, que es súper interesante dentro de la línea de fortalecimiento, ¿no es cierto?, de inicial en el desarrollo profesional docente. Y esta pregunta, claro que genera controversias, porque como decía Mario al principio, el Colegio de Profesores tiene su opinión, organizaciones sociales tienen su opinión, ONG tienen su opinión, las universidades tienen su opinión, nosotros mismos como ciudadanos y también como madre de 2 hijos que están en la educación, ¿no es cierto?, en procesos educativos en las escuelas municipales de nuestra comuna de Valdivia, también nos vemos contrariados con lo que estamos viviendo, porque sin duda lo que estamos experimentando hoy no tiene precedente. Ningún tipo de registro anterior se puede asimilar a lo que estamos registrando hoy día, no solamente en nuestros espacios laborales, sino que también en nuestros espacios familiares, en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones afectivas. Entonces, no podemos hablar hoy día solo desde un ámbito, sino que cómo somos capaces de integrar a este ser humano que es mucho más que un profesor, sino que también es padre, es madre, es colega, ¿no es cierto?, y está desarrollando su vida en distintos ámbitos. Y en ese sentido, en el cómo nos preparamos, yo creo que hay que realizar esta pregunta a las comunidades educativas. Y yo creo que es el momento también de poder abrir estos espacios de diálogo que se han manifestado durante mucho rato, pero que es necesario también es tener una escucha mucho más abierta, más atenta, más empática de lo que están viviendo las propias comunidades educativas. Y en ese sentido, señalar que es importante convenir que la educación es un derecho, y es un derecho el cual tiene que ser adquirido con dignidad y en igualdad. ¿Ya? Por lo tanto, cuando partimos de eso, todos nosotros debemos ser garantes de que ese derecho, ¿no es cierto?, sea adquirido con estas valoraciones y con estas virtudes, ¿sí? En ese sentido también entender que la educación es un proceso humano y que tiene que habilitarnos presentemente para entender el presente y contribuirnos, ¿no es cierto?, a nuestra formación integral, a todos nosotros. Porque el proceso de aprender es un proceso que no se termina. Nosotros cuando hacemos clases, cuando hacemos docencia en la universidad, cuando nos estamos relacionando con otros, siempre hay algo que aprender. Entonces esa apertura al aprendizaje es sumamente importante. Y yo quise rescatar aquí algo que me parece valioso, que tiene que ver con el ajuste de enseñanza media, y que hay una asignatura en historia que habla de la comprensión histórica del presente, y donde le brinda oportunidades a los estudiantes para que analicen, ¿no es cierto?, elaboren sus preguntas sobre la propia historia y el presente. Esto es parte del currículum nacional, pero esto no quiero quedarme solo en la prescripción o en lo que normativamente está instalado, sino que cómo nosotros desde las comunidades educativas vamos visualizando esta posibilidad y vamos haciendo real esta invitación que nos hace el currículum, ¿no es cierto?, y la vamos integrando holísticamente en nuestro presente. La reflexión hoy día es altamente necesaria, no solamente para los alumnos de tercero y cuarto medio, como es la propuesta en este ajuste, sino que para los niños más pequeños también. Entender que las formas para aprender y enseñar y relacionarnos hoy día socialmente, todo ha cambiado, ya no es, ¿no es cierto? Y lo que nos desafía hoy día a todos, insisto, es a contextualizar a la propia escuela. A lo mejor ustedes me dicen, pero eso tal vez ya lo hemos hecho mucho rato, pero una contextualización comprensiva, con el registro que hoy día tenemos que nos está provocando la pandemia, ya nos derriba cualquier
imagen o cualquier percepción que teníamos antes. Se nos ha modificado la realidad en la cual vivíamos. Por lo tanto, esa contextualización consciente, ¿no es cierto?, nos permite preguntarnos en el cómo estamos hoy día como institución educativa, hacia dónde vamos a ir, que eso es parte de la incertidumbre que estamos viviendo, cómo lo queremos hacer y por qué no preguntarnos también cómo lo estamos haciendo, porque en ese cómo lo estamos haciendo podemos no solamente identificar las necesidades individuales o sociales, sino que también identificar nuestras propias emociones desde la institución escolar. En este escenario de incertidumbre, por cierto, que no es que lo diga yo, sino que lo dicen todos nosotros, ¿no es cierto? Todos los ciudadanos de este país estamos viviendo esta incertidumbre. Conocer y reconocer a la escuela en su condición particular parece algo que es vital, ¿ya? Nosotros siempre hablamos desde la escuela, ¿no es cierto?, como un externo, le aplicamos teoría, hay mucha teoría con respecto a cómo se va a entender hoy día la escuela, o cuáles son los contextos escolares, cuáles debieran ser los contextos escolares, ¿no es cierto?, cómo gestionar la institución escolar, entre otros, pero reconocer a la escuela hoy, en el presente, ¿no es cierto?, tiene un desafío mayor, porque es mirarla no solamente desde su rol, sino que desde la cultura que se genera al interior de cada comunidad escolar que hoy día está avasallada por esta situación que nos tiene muy complicado no solamente a nosotros a nivel país, sino que a nivel mundial. Me permito aquí valorar lo que ha aparecido en este periodo muy complejo. Bueno, en la humanidad, en las grandes complicaciones que hemos tenido, ¿no es cierto?, no solamente aparece miseria humana, sino que también aparece lo mejor del ser humano. Y en las escuelas, ¿no es cierto?, y aquí agradezco algunos reportes y algunas conversaciones que hemos tenido con algunas escuelas, es lo que ha aflorado, o tal vez lo que siempre ha estado presente, pero no nos hemos permitido verlo, ya verlo consciente, que tiene que ver con el trabajo colaborativo, que tiene que ver con el trabajo en equipo entre los profesionales de la educación, y aquí no solamente los docentes, sino que los asistentes, esos otros profesionales que están al interior de los establecimientos escolares, ¿no es cierto?, las instituciones que son apoyadoras de las escuelas también. Ha aparecido esta sinergia y esta mancomunión en cómo poder autocuidarnos y cómo poder también llegar a nuestros estudiantes. Y ahí hay algo muy bonito que ha ocurrido, que se ha puesto al niño y a la niña y el joven en el centro de la acción, que creo que eso ha sido algo sumamente importante. Y en ese sentido, la cooperación, no solamente para ofrecer o determinar algunas formas de organización curricular que ya las escuelas ya la había empezado a hacer desde hace un par de meses atrás, sino que también la cooperación en torno a los distintos problemas sociales que se han, ¿no es cierto?, presentado en esta situación de complejidad. El compromiso no solamente por lo que yo hago, sino que el compromiso por el trabajo del otro. Entonces ahí también está esta valoración entre no solamente mi función, sino que el de mi compañero, el de mi colega, en el cómo me coloco al servicio del otro. La autonomía institucional. Esto me parece sumamente interesante porque nosotros siempre hemos tratado de instalar y desarrollar en los equipos de liderazgo, ¿no es cierto?, la autonomía, pero más bien esto es como una autonomía media disfrazada, porque al final del día pareciera ser que son espacios de creatividad, ¿no es cierto?, que tiene la escuela, que se flexibiliza un poco, ¿no es cierto?, y va acomodando esas orientaciones en pos de su contexto. Pero hoy día la autonomía institucional ha surgido desde el propio aprendizaje institucional. La escuela ha reconocido que ha sido capaz de aprender muy rápidamente y ha podido ir desarrollando
autonomía y organización para, ¿no es cierto?, poder hacer este aprendizaje a distancia, que obviamente ahí también tenemos mucho tema que conversar y que sin duda, así como el estudio que apareció hace poco, ¿no es cierto?, de la Diego Portales, donde señala que efectivamente la educación remota en este tiempo de COVID, esto es dicho por los profesores, siente que no están logrando lo que tienen que aprender. Entonces, ahí los profesores han ido generando sus propios mecanismos. Y la creatividad, claro, cuando hay situaciones de complejidad y problemas, la creatividad es lo primero que sale para ver cómo somos capaces de solucionar esta situación de conflicto y poder ponernos a disposición de manera armónica con nuestros estudiantes. Y la generosidad también ha sido un elemento importante en este espacio, no solamente desde la solidaridad para suplir algunas necesidades sociales, sino que la generosidad de mi saber. Y eso es muy bonito. Hoy día hay profesores y nosotros también, ¿no es cierto?, hemos tenido complejidades para el uso de la tecnología, pero también tenemos nosotros profesionales jóvenes, ¿no es cierto?, que están muy llanos y ya nacieron en otra época y que son muy hábiles con la tecnología. Y esa generosidad de poderle enseñar al otro, de poder compartir, ha sido un elemento muy hermoso que ha aparecido en este tiempo. Ahora, si nos situamos en la pregunta, yo me atrevo y me permito sugerirles que todos pudieran leer las propuestas de educación, que es este trabajo interdisciplinario, o sea, interuniversitario que de la mesa social, que es bastante interesante. Hay muchas recomendaciones en 3 ámbitos en particular, ¿no es cierto? Hay algunas recomendaciones también para las familias, cómo lo pudiéramos hacer, pero en términos generales es bastante redondo y que tiene algunas conexiones con lo que señala también el Colegio de Profesores, que es importante observar. Y en ese aspecto me quiero focalizar y quiero hacer un foco especial en el tema del apoyo al bienestar socioemocional de las comunidades escolares, que creo que ahí tenemos que colocar nuestra mayor energía y nuestra mayor fuerza en este pensar cómo nos preparamos para un retorno posible, ¿ya? Que creo que está más lejos de lo que nosotros imaginamos, ¿no es cierto? Y en ese aspecto, aparte de lo que aparecen en este trabajo, hay algunos elementos que, como por ejemplo, el mantener a las familias informadas y con buenas explicaciones. Creo que también es el momento de preguntarles, ¿no es cierto?, y conocer cuál es la visión de los niños y de las niñas, de los jóvenes, de los padres, del cómo nos preparamos, cómo sienten ellos que tenemos que prepararnos. Muchas de las definiciones que se hacen desde el adulto, ya desde esa hegemonía que tiene el adulto o ese espacio de poder entre comillas. Creo que hay que traspasar también esta oportunidad de conocer otras visiones y con buenas explicaciones, ya que no, hoy día los niños tienen muchas respuestas y saben lo que está pasando, pero necesitan complementar eso. Entonces, por lo tanto, es deber de nosotros poder generar esos espacios de reflexión con buenas explicaciones para que ellos puedan ir entendiendo el presente, para que ellos puedan ir entendiendo por qué está ocurriendo que su mamá está en la casa, por qué está ocurriendo que su papá a lo mejor también está en la casa cuando antes lo veía salir del trabajo y llegaba a tal hora. Entonces, hay que darse ese tiempo con las familias informadas porque a ellos también nos debemos. Fortalecer el liderazgo emocional en los equipos directivos. Yo creo que este tema es altamente relevante y de mucha importancia porque el recurso humano es el capital más importante que tiene la escuela, ¿ya? Es en la persona donde se encuentra la intención de cambio y movilizan las voluntades de quienes componen las comunidades educativas. Son ellos, ¿no es cierto?, a los cuales nosotros les debemos
colocar un foco de atención. ¿Estoy? ¿Estoy en el tiempo? ¿Sí? Ya. Entonces, por lo tanto, ahí hay que colocar un foco y un énfasis importante. La preocupación mental por los docentes y los profesionales de la educación, ¿no es cierto?, que eso tiene que ser garantía de los sostenedores y que tienen que avalar y garantizar el bienestar de todos y todas, porque no olvidemos que el aprendizaje es también un proceso afectivo y emocional. Si los profesores no están bien con ellos mismos y les están pasando cosas y nosotros no nos preocupamos por eso, obviamente que vamos a tener ahí algunas complicaciones de cómo llegar bien a nuestros estudiantes. Con respecto a la priorización curricular, efectivamente, como señalaba Mario, salió, ¿no es cierto?, ya la semana pasada este tema de la priorización curricular. Hay una propuesta ahí, hay muchas incluso videoconferencias que está haciendo la UCE. Hoy día en la mañana estuve en una muy interesante del área socioemocional de una profesora de la Universidad Católica de Valparaíso. Y bueno, yo creo que aquí las comunidades primero han reconocido de que sí pueden, que es una cosa muy importante, y que pueden autorizar su autonomía para adecuar, ¿no es cierto?, ajustar y priorizar en función a sus diagnósticos y en función a criterios como la contextualización y la pertinencia. Obviamente el territorio nacional es súper distinto y ellos tienen un dato que es súper válido. En la evaluación formativa, sin duda, que ahí hay un tema, también se señalaba antes, la retroalimentación, que darse la oportunidad que nos da el decreto 67 de aplicar, ¿no es cierto?, la diversidad y no la calificación como algo punitivo, sino que la evaluación como un proceso para aprender, para reconocer cómo voy, para poderme hacerme cargo, para poder comprometerme con lo que estoy haciendo. Estrategias didácticas basadas en el juego. Yo creo que hoy día, más que tensionar a los niños y a las comunidades, hay que replantearse cómo lo hemos estado haciendo, y el juego, lo lúdico, la integralidad, ¿no es cierto?, las interacciones, la reflexión, son elementos que tienen que estar al centro de nuestras definiciones curriculares y de nuestra definición como estrategia didáctica. ¿Ya? El aprendizaje situado también, basados en proyectos donde las disciplinas se puedan interrelacionar y que no sean abordadas de maneras aisladas, donde no hay comprensión, ¿no es cierto?, de lo que me está ocurriendo y cómo me gustaría que fuera. Y hacerle un guiño sumamente importante a la educación socioemocional y a los ambientes enriquecidos. Los ambientes son promotores de seguridad y confianza, y en la medida en que nos podemos ir haciendo cargo de aquellos aspectos que son necesarios, podemos ir dándole grados de certeza a nuestras familias y a nuestros niños para que puedan tener mejor disposición psicológica, anímica y física para enfrentar estos desafíos. Y por último, como para ir cerrando, algunas condiciones que son basales en esto de la pregunta, ¿cómo nos preparamos? Bueno, hay elementos que se modificaron ya los estándares sanitarios, esto debiéramos revisarlo. El Ministerio de Salud es el que tiene que pronunciarse frente a esto, pero que estos estándares brinden efectivamente seguridad y confianza para las familias y para toda la comunidad educativa. ¿Ya? Es muy difícil que hoy día un padre de familia o una madre o un tutor, ¿no es cierto?, diga yo voy a enviar a mi hijo a acudir al colegio cuando no tengo la certeza de que no va a haber contagio. Entonces, recuperar eso es un tema. El bienestar docente, creo que ahí es un punto de inflexión para mí como educadora de párvulos, ¿no es cierto?, y como profesional del área. Creo que el autocuidado individual y colectivo y las condiciones laborales que tienen que estar plasmadas son altamente relevantes. El bienestar docente tiene que ser una garantía que hoy día tenemos que trabajar con fuerza. Los recursos tecnológicos, la conectividad, ¿no es cierto?, la educación remota, ya hay estudios que señalan que hemos estado al debe con respecto a eso, nos tenemos que preocupar, tal vez la forma de relacionarnos hoy día no va a ser
va a ser una mixtura tal vez entre lo presencial y lo remoto. Entonces vamos a tener que ya empezar a trabajar con eso, a capacitarnos en el uso de plataformas y recursos digitales y ayudar a nuestros docentes a que efectivamente tengan estas capacitaciones, porque a todos nos pilló no preparados. Entonces hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha y ha sido un proceso súper complejo y difícil. Y por último, confiar en la escuela, confiar en que es una organización transformadora y que además hoy día es contenedora y promotora de espacios de seguridad y bienestar para todos y para todas. ¿Ya? Hay que ponerle fe a esta organización que realmente puede generar cosas importantes y le puede brindar esta contención que hoy día nuestros niños y niñas y nuestros jóvenes se van a ver enfrentados en un futuro que no sabemos si es que es muy próximo o si tiene o es a más largo plazo. Muchas gracias, Yasna. Gracias por tu intervención. Ambos creo que han dado un panorama bastante global y que nos permite tener varios elementos para discutir y analizar. Mario ha hecho un muy buen recuerdo de cuál ha sido justamente el desarrollo de los hechos desde el punto de vista de la pandemia y cuál ha sido también el rol del Colegio de Profesores en poder justamente generar un resguardo y una preocupación central de las comunidades escolares, y cómo también el Ministerio ha caído en varios desaciertos, sobre todo por esta mirada centrocapitalina con la cual suele analizar y liderar los procesos educativos de nuestro país. El ejemplo del CINSE es muy decidor con respecto a cómo está tratando de administrar el actual contexto. Y bueno, Yasna ha puesto justamente un énfasis también en esta necesidad de fortalecer la educación como un derecho. Creo que una de las grandes enseñanzas que tenemos también de esta pandemia es la necesidad de fortalecer lo público y de generar una contextualización más bien de carácter comprensiva, haciendo énfasis sobre todo en la empatía que debemos tener nosotros al interior de nuestras comunidades. Creo que hay muchos desafíos que se han ido planteando aquí y bueno, está abierta la palabra para que ustedes puedan hacer algunas consultas, observaciones y también, por supuesto, poder enriquecer este debate. Había levantado su mano Beatriz Araya, pero no sé si la levantó por accidente o porque efectivamente quería hacer una consulta. De todas maneras, pueden ir levantando las manos, ¿cierto? Beatriz Araya era falsa alarma. De todas maneras, Gerardo Muñoz tiene la palabra. Si es que no, nuestra colega. Hola, buenas, ¿me escuchan? Te escuchamos. Vale, es que no se activaba el sonido. Bueno, partir agradeciendo la instancia que se ha generado desde la facultad y a los ponentes. A mí me llamó mucho la atención cómo se posiciona esta posibilidad de, en medio de la pandemia, de analizar dos cuestiones que son bastante centrales y bastante clave en la comprensión del futuro de la educación. Por un lado, la sobrecarga curricular. Aquí, el que estemos hablando hoy en día de que necesitamos mirar el currículum, de que necesitamos ver qué es lo prioritario, nos posiciona en una discusión que ya viene desde hace un tiempo, que es qué realmente del currículum es necesario mantener y cómo debiéramos modificar. Nuestros contenidos mínimos, nuestras bases curriculares son en realidad bastante extensas. Y el otro punto se refiere a la sobrecarga de las aulas respecto de los estudiantes. Se está viendo ahora efectivamente en una suerte de retorno seguro, una cosa bastante extraña desde el nombre, que no debieran volver, o idealmente más de 20 estudiantes por sala, cuando nuestra realidad es de a lo menos el doble. Entonces, ¿cómo se proyecta, por un lado, desde la política pública y por el otro lado, desde el gremio docente, relevar estos dos componentes que yo le cuestiono en este minuto? Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Mario, Yasna, por favor, tiene la palabra mientras alguien más va solicitando la palabra a través del chat o bien levantando la mano.
¿Quién? Sí, bueno, yo puedo partir. Yo coincido absolutamente con lo que plantea el colega. Uno de los problemas que tiene nuestro currículum es de una altísima densidad, es de una cantidad, en algunos casos, absurda de objetivos de aprendizaje, de indicadores, una larga prescripción del currículum, dejando mínimo, nulo, casi ningún espacio para lo que se llama la apropiación del currículum, su contextualización y su adaptación a la particularidad de cada lugar. Y esta situación se encuentra mucho en las políticas educacionales, una suerte de permanente contradicción entre algunos aspectos declamados, y se declama en varios articulados normativos, se señala, ¿no es cierto?, un currículum flexible, un currículum donde las comunidades tengan ciertos niveles de autonomía para operar con ese currículum, apropiárselo, pero en los hechos prescribirlo de tal modo que eso sea imposible, porque la exigencia de cobertura curricular prima por sobre la posibilidad de apropiación del currículum de parte de las comunidades escolares. Y ese es un serio problema que tiene nuestro sistema educacional. Es un currículum estandarizado, prescrito completamente desde arriba. Los profesores somos concebidos como simples aplicadores de una tecnología educativa para una educación que se parece bastante a la educación bancaria que definió Freire, ¿no es cierto?, en donde hay que inocular contenido a los estudiantes para que estos a su vez después los sepan o puedan, a veces uso la palabra vomitar, pero no la voy a usar ahora, puedan vaciar esos contenidos en una prueba estandarizada, en una cuestión que fundamentalmente apunta a lo memorístico y al adiestramiento, básicamente, a obtener una cierta mecanización de respuesta de acuerdo a lo que miden o preguntan esas pruebas estandarizadas, llámese SIMSE y llámese PSU en el caso del final de los estudios. Compartimos absolutamente la crítica que ha hecho el colega y ese es uno de los grandes temas que tenemos que revisar en nuestro sistema educacional. Ahora que se ha abierto el debate constitucional, yo tengo cierta expectativa de que en la discusión constitucional nosotros seamos capaces de instalar una discusión sobre una educación humanizadora, transformadora, liberadora, efectivamente integral y no simplemente una educación estándar y estandarizada, pensada en función de una necesidad de un sistema productivo más que en necesidades del desarrollo humano. Muchas gracias, Mario. Yasna. Yo quería señalar algo que me parece importante, que tiene que ver que nosotros los docentes somos gestionadores del currículum. Tenemos la capacidad, por ser pedagogos, de poder identificar aquellos elementos que son esenciales del currículum que efectivamente es prescriptivo, pero que en nuestras comunidades educativas, cuando nosotros hacemos nuestras declaraciones de sellos institucionales y de cuáles van a ser nuestros énfasis en función a las características de nuestro entorno y nuestros estudiantes. Hola. Podemos hacer esta definición curricular. Entonces, efectivamente hoy día yo creo que tenemos la oportunidad de poder remirar esta propuesta y de poder determinar cuáles van a ser los objetivos de aprendizajes que van a ser esenciales para nuestros estudiantes, pero partiendo de nuestro diagnóstico que es real, no es de un diagnóstico que es ficticio y que lo miramos el año pasado, sino que cómo somos capaces de podernos darnos cuenta en qué situación están nuestros estudiantes y cómo priorizamos aquello que para nosotros es esencial como comunidad educativa. O sea, hay que aprovechar el espacio hoy día de esta flexibilización y de esta autonomía curricular en función de ir alcanzando algunos aprendizajes que van a ser necesarios y prioritarios o que son de andamiaje para construir otros aprendizajes que son significativos también. Efectivamente, hace mucho rato que estamos en esta discusión y tenemos que ser capaces de desapegarnos un poco del centralismo y poder
hacernos cargo de este proceso que estamos viviendo hoy día y poder desafiarnos nosotros desde las distintas comunidades en esta organización y presentar nuestras propias propuestas curriculares. Creo que estamos en el momento para hacerlo, ¿ya? Y de hecho, las comunidades ya lo habían hecho anteriormente. Antes que saliera esta priorización, ya las escuelas habían tomado ciertas decisiones desde el aspecto curricular, que obviamente ellos en su conocimiento y en su realidad está muy bien, está muy bien. El tema es que la invitación es cómo nos desapegamos un poco y creemos que las decisiones que hemos tomado son asertivas. Hay un grupo de palabras que tienen... Muchas gracias, Yasna. Muy amable por tu observación, justamente respondiendo a la consulta de nuestro colega Gerardo, que ha preguntado justamente con el corazón quizás duro de la formación y que apunta al tema de la flexibilización del currículum. Ha pedido la palabra Paola Ramírez, Marcelo Arancibia y Arturo Alvear, en ese orden. Le damos la palabra a los tres colegas para que puedan dar su opinión y observación, y luego Mario y Yasna también poder complementar. Sí, hola, muy buenas tardes. Por acá Paola Ramírez. Gracias por lo de colega, porque no soy docente. Aquí yo quiero hablar como dirigente gremial del servicio público como ANEF y también como apoderada del Liceo Armando Robles Rivera. ¿Cuál es la preocupación que hoy día yo creo que como apoderados estamos teniendo? En que justamente no tenemos, o sea, un canal de comunicación expedito con la autoridad regional, ya sea directamente desde el DAEM, para quienes somos de la educación municipal, o del mismo Seremi de Educación. Porque también ahí va una consulta para Mario, en el sentido de que si bien a nivel central, que ya lo dijimos, o sea, estamos en un país sumamente centralizado, entonces mientras no vengan las instrucciones desde el nivel central a las regiones, yo creo que poco acá hacen las autoridades regionales, lo cual no debería ser porque algún tipo de iniciativa también deberían tener. Entonces tenemos un canal que no es expedito en comunicación desde el establecimiento educacional hacia la comunidad educativa, llámense apoderados, por medio de los actores relevantes que son los centros generales de padres, o aquellos establecimientos que ya tienen educación media con los centros de estudiantes, ¿ya? Porque aquí no estamos viendo ninguna claridad respecto de cuál va a ser el retorno a clases, más allá de la fecha, sino en cómo vamos a establecer las condiciones de seguridad en esta situación de pandemia que estamos viviendo. Y además que, como bien lo señalaban, los numerosos cantidad de estudiantes que tenemos a nivel municipal en cada uno de los niveles, ¿cómo, o sea, lo vamos a hacer? Porque así como se estableció esta mesa técnica de salud, no veo que haya una suerte acá de una relación tripartita o con más actores en temas de educación. Acá nosotros en la región, para que también no se sepa Mario, está también conformada la mesa COVID, que es de salud, en donde ahí está participando un representante de los COSOC, ya que es por también a presión, que lo hicimos con el intendente, para poder tener desde la comunidad un representante que también interlocutara con las organizaciones sociales y las juntas de vecinos y todo tipo de actor ciudadano que tengamos en la región. Y estamos pidiendo ahí que también se empiece ya a conversar este tema en cómo vamos a retornar a clase y tener también los actores presentes que tengan que ver del sector de educación. Y eso no está ocurriendo. Y ya vamos a ir llegando a junio, y si bien quizás no vamos a entrar en junio a clase, no es un tema que se esté conversando con anticipación. Entonces, un poco es para Yasna, que es parte de la Seremi de Educación, ver, o sea, qué es lo que está pensando la autoridad hoy día, y también, Mario, desde el nivel central, qué es lo que se está haciendo también a nivel del Ministerio de Educación,
porque cualquier cosa que en Santiago decían es lo que va a bajar a las regiones. Eso. Muchas gracias, Paola, muy amable. Vamos a ofrecer la palabra a Marcelo Arancibia, Arturo Alvear y luego Cristian Beley, y de ahí hacemos un redondeo. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Brevemente, antes de la intervención, uno de los aprendizajes que tenemos que adquirir en estas participaciones en foros virtuales es silenciar los micrófonos. Es algo que a lo cual obviamente no lo hacemos cuando estamos en una reunión, en una sesión presencial, pero en estos contextos es vital, ¿no? que podamos silenciar nuestros micrófonos para no interferir en las palabras de quienes están exponiendo. Bueno, dicho esto, quería manifestar, tanto para Yanna como para Mario, una de las grandes quizás controversias que se tienen dentro del sistema educativo chileno, que es la eterna disputa entre darle más poder o autoridad a las comunidades escolares o al Estado, ¿no? Y esto es independiente del color político que se tenga, ¿no? Porque recordemos que la ley de municipalización del año 82, uno de sus principios era precisamente entregarle a las comunidades educativas más autonomía, ¿no? En este caso, ¿no es cierto?, descentralizando a través de los municipios. Después, obviamente, eso se distorsiona con lo que es la educación subvencionada. Pero en este contexto, ¿no? En este contexto en el cual estamos, ¿cuál es la justa medida, ¿no es cierto?, entre específicamente el trabajo que puedan hacer de manera más autónoma, libre, las comunidades educativas, las escuelas, y cuál es el rol, digamos, que el Estado finalmente tendría que hacer o tener para aportar, ya sea hacia esta autonomía o tener un control mayor respecto de lo que se va a hacer en cada una de las comunidades. Gracias. Gracias, Marcelo. Cedo la palabra a nuestro colega Arturo Alvear. El moderador no le puede prender el micrófono, pero sí el anfitrión. Gracias, Mauricio. Un saludo a todos, Yanna, y también al profesor. Yo más que una pregunta, quiero también hacer una reflexión desde mi rol en estos momentos como director de un colegio de comuna, de pre-kinder a cuarto medio, absolutamente gratuito. En realidad, yo he tomado con toda lo que esta pandemia nos revivió, con todo esto, como bien decía Yana, la miseria, con toda la problemática que tenemos, con todo lo que descubrimos que no éramos los jaguares de América, cuando también es cierto que tenemos una conectividad de un 30% y que efectivamente los profesores comenzaron en los primeros días a hacer clases exactamente igual como que si en vez de que los niños estuvieran en la sala de clase, que los tenían sentaditos en la casa. Y eso es lo que se sigue haciendo, y eso es lo que efectivamente creo yo que... y por eso quiero hacer una reflexión más bien positiva de todo lo malo que nos ha pasado. Es decir, yo siento que esta es la oportunidad, y lo digo porque en nuestro colegio lo estamos aplicando. Es decir, efectivamente, el ministerio hizo una priorización del currículo, pero ¿saben qué? Es la oportunidad nuestra, como directivos, como profesores, y esas son las orientaciones pedagógicas que hemos dado nosotros en nuestro establecimiento. Con toda la pobreza que tenemos, con todas las dificultades que tenemos, con todo lo poco conectados que estamos, ¿saben qué? Hemos empezado a averiguar cuestiones tan simples como la rutina de nuestros alumnos. Porque lo primero que empezamos a averiguar, independiente de cualquier contenido, era cómo está la familia que lleva un mes sin pega, cómo está el abuelo, etc. Entonces, por lo tanto, de esa realidad utilizamos en esta nueva priorización que hicimos el contexto y la familia. Es decir, no podemos, queridos colegas, pensar que vamos a hacer clases exactamente igual como que si los alumnos estuvieran sentados en el colegio y ahora están frente a la tele. Eso no es posible. Y se están cometiendo aberraciones, pero terribles. Y lo voy a dar con nombre y apellido porque le pasa a mi hijo. Mi hijo es alumno del segundo medio de la Inmaculada Concepción. Tiene clase todos los días a las 9 de la mañana y tiene que sentarse frente al computador con la polera del colegio. Y le están haciendo... Entonces, por lo tanto, alguien debiera estar preguntándose, es decir, ¿qué diablo está pasando ahí? Es decir, no entienden, ¿es cierto?, de que tenemos un contexto y familia. Entonces, por lo tanto, yo le pediría tanto a la Yanna, que está en el Ministerio de Educación, y a Mario Aguilar, como el colega profesor, hay que empezar a preocuparse de la cosa afectiva. Yo le dije a mis colegas, y con esto termino, miren,
es la oportunidad como profesores que tenemos de efectivamente empezar a lograr aprendizaje con los niños, con el contexto que vivimos, su rutina diaria, su rutina diaria, la mamá, el papá, si lee, no lee, escribe. Es decir, eso es, y especialmente con actividades basadas en actividades lúdicas, de juegos, de proyectos, de que efectivamente lo saquemos de esta rutina. Siento yo que efectivamente, claro, muchos nos quejamos, es cierto, lo estamos pasando mal, pero ¿saben qué, colegas? Es una oportunidad, aprovechemos esta oportunidad de cambiar, y efectivamente, como bien dijo el presidente del Colegio de Profesores, es decir, este currículo lo tenemos que cambiar, pero lo tenemos que cambiar no en la discusión con los parlamentarios y todo, porque todo el mundo los conoce, la tenemos que cambiar desde la práctica, y yo los invito a que hagan eso. Gracias, Mauricio. Gracias, Arturo. Voy a dejar pendiente a Cristian y a Marcela, y les doy la palabra a Mario y también a Yasna para que puedan atender justamente estas observaciones que los colegas han puesto sobre la mesa. ¿Parto, Mario? Dale, dale. Por favor. Gracias. Bueno, la colega Paola me decía que está pensando en la autoridad hoy día. Bueno, la verdad es que yo creo que hay muchas mesas de conversación que tiene la autoridad y habría que preguntárselo derechamente. Yo lo he escuchado por la prensa, ¿no es cierto? Y él ha señalado muchas oportunidades que el retorno a clases va a ser cuando efectivamente estén las seguridades y estén las condiciones para aquello. Entonces, de acuerdo a la función y el rol que Paola desempeña, a lo mejor buscar instancias de conversación más institucionales, más formales, para conocer la opinión que hoy día tiene la autoridad regional con respecto a la pregunta cómo nos preparamos, ¿no es cierto?, o qué es lo que están pensando, porque obviamente como profesional de la educación no estamos en el ámbito de la toma de decisiones, nosotros tenemos nuestra postura, ustedes un poco ya han conocido lo que pienso con respecto a cómo debiéramos prepararnos, pero también hay que buscar y buscar y generar desde la ciudadanía, que hoy día es la que tiene un rol sumamente importante, esos espacios de comunicación y de respuesta. Con respecto a lo que decía Marcelo, a mí me gusta mucho eso de la autonomía y cómo las escuelas se han ido apoderando de este concepto y lo han ido haciendo propio y lo han ido haciendo suyo. Indistintamente de todas las tensiones que hoy día la escuela tiene por el centralismo que hoy día vivimos. No sé si las instancias tienen que generar control. Yo creo que el control, sí, si es que lo miramos desde la conceptualización que puede generar o nos puede entregar información para ajustar, para replanificar, sí, pero no para ver si es que lo están haciendo bien o mal, ¿ya? Sino que para ver cómo lo están haciendo y cómo vamos aprendiendo también de las decisiones que va tomando la propia escuela. Y vuelvo a un punto que presenté anteriormente que tiene que ver con la comprensión de la escuela. Hoy día necesitamos mirar a la escuela con otros ojos, sacarnos los lentes o colocarnos los lentes, pero aprender a mirarla con empatía y con afecto. La escuela no tiene ningún sentido si no están los niños y las niñas y los jóvenes. Los niños, las escuelas hoy día tienen un rol que hay que replantearse y hay que remirárselo. Y uno de los roles que tiene hoy día la escuela en conjunto con los profesores es, ¿no es cierto?, priorizar, ajustar, determinar, definir, como ustedes quieran, ¿no es cierto?, el currículum. Es la posibilidad hoy día que tenemos. Podemos generar nuestros planes y planes propios y propuestas educativas propias, podemos generar eso. Aprovechémoslo porque después que salgamos de todo esto, algo va a pasar que nos va a tironear. Entonces, hay que tenerlo súper claro, o sea, la invitación es que hay que ser conscientes. Y el otro elemento que a mí me genera mucha conexión tiene que ver con los aspectos socioemocionales. Hoy día no podemos concebir a la escuela solo desde la información sobre la entrega de objetivos de aprendizaje, porque hoy día ya la escuela perdió la hegemonía del saber. Hoy día ya no es. Hoy día los niños están aprendiendo desde otras formas. ¿Ya? Entonces, por lo tanto,
la conexión que tenemos que generar entre los objetivos de aprendizaje y los aprendizajes transversales también es una invitación. La transversalidad no es solo una declaración, también tiene que ser una planificación consciente y rigurosa. ¿Por qué? Porque lo que mayor necesitan hoy día nuestros estudiantes son habilidades para poder adaptarse crecientemente a este cambio. Hoy día los estudios señalan de que los niños no tienen la habilidad de la autonomía para, ¿no es cierto?, regular sus propios momentos de estudio o regular aquellos momentos donde le van a dedicar a la lectura o donde efectivamente van a poder ser solidarios y entender al compañero de al lado. Entonces necesitamos hacer esa fortaleza entre estos transversales que están como muy fuera de nuestra organización curricular, sino que tenemos que traerlos aquí, a la presencia, que son los que efectivamente nos van a poder ayudar a transformar este estado de cosas y de situación en la cual estamos. Muchas gracias, Y Yanna. con respecto a la reflexión del Arturo, bueno, la comparto, y qué bueno que esté ahí desafiándose como director de escuela ya hace rato, así que vamos que se puede. Gracias, Yanna. Mario, por favor. Sí, voy a partir de atrás para adelante, voy a partir con el colega que es director de un colegio y planteó el enfoque socioemocional y de atención a las familias. Es exactamente lo que nosotros estamos planteando, tenemos plena coincidencia. Y en ese sentido es que, digo también con los otros comentarios, y voy a ligar con el contexto mayor del estallido social y toda esta gran marejada de cambio que se creó en Chile desde el 18 de octubre en adelante. Yo creo que en el reclamo del estallido social no solo está el reclamo por mejores sueldos, mejores pensiones y ciertas cosas, digamos, económicas. Está eso también, pero a mí me parece que hay algo más de fondo, y es el reclamo, de alguna manera, o más bien, más que reclamo, la búsqueda de un nuevo ideario de vida, con un nuevo ideal de felicidad, porque el que se planteó por parte del sistema, la gente se fue dando cuenta cada vez más que era un ideal falso. Tener, acumular, el prestigio social, la adquisición de objetos como modelo de felicidad, y que fue generando un gran vacío. Si uno mira las pancartas de las protestas, de las marchas, si uno mira mucho del reclamo que había, era una cosa más existencial que solamente económica, o no estaba solo el económico. Era la búsqueda de vivir humanamente nuevamente, de nuevo volver a vivir humanamente, recuperar el ser humano, la solidaridad, la fraternidad, recuperar el conocerse entre las personas, el valorar lo esencial. Por algo es muy decidor que la bandera mapuche tuviera la presencia que tenía. Es como un rescate de lo originario, de lo más esencial. Y ligo con lo actual. Efectivamente, como dice el colega, es una oportunidad. La situación actual es un grave problema que tenemos, es una crisis muy grande y no exenta de tragedia. Hay 700 personas, más de 700 personas que ya han fallecido por este virus, y está el hambre, y está todas esas necesidades que van surgiendo, que son en cierta medida catastróficas, y no creo que el concepto sea exagerado, pero es también la oportunidad de repensar cómo vivimos. Y en las comunidades escolares tenemos que repensar cómo vivimos. ¿A qué nos lleva este sistema y qué es lo que podemos cambiar? Atender a las personas, más humanidad como el centro de nuestra preocupación, y no el centro en el rendimiento, en la productividad, en la competencia. Preocuparnos de que nuestros estudiantes estén bien y recuperar ese vínculo humano que se había perdido en gran medida, porque estaba la idea de que la educación como un bien de consumo, que lo dijo el presidente que tenemos actualmente, dijo que la educación era un bien de consumo. A mí me parece una declaración terrible, una declaración muy, ¿cómo decirlo?, distorsionadora de lo que debe ser la educación. ¿Cómo la educación va a ser un bien de consumo? La educación es extraer algo que viene en el ser humano, educere, extraer, la etimología de la palabra lo dice.
hay un potencial que tenemos los seres humanos que es necesario desarrollar, potencial afectivo, emocional, de creatividad, de sentido, la pérdida de sentido de la educación. Bueno, aprovechemos esta circunstancia y recuperemos el sentido de la educación. Rebelémonos en el buen sentido del término, ya que Chile se puso en modo desobediente y empezó a desobedecer las leyes injustas. Cuando nos pusieron un toque de queda injusto, la gente no aceptó el toque de queda. Estoy hablando en el estallido social, no el toque de queda de ahora que es sanitario. La gente lo desobedeció. Yo estuve en cacerolazos donde tocábamos las cacerolas y eran las 8 a la hora del toque de queda y esperábamos que fueran las 8 para seguir ahí en esa esquina tocando las cacerolas. Ese modo desobediente, pero que es una desobediencia con sentido, lo que se entiende como la desobediencia civil, la de Habermas, que Habermas, uno de los más grandes pensadores contemporáneos, dice que la desobediencia civil es el acto de profundización de la democracia, porque es ir más allá de lo que un sistema te está ofreciendo para radicalizar un poco más la democracia, llevar la democracia más allá de los límites. Eso es la desobediencia civil. Entonces yo digo, no tiene que haber CIMSE este año, aunque el ministerio quiera que haya CIMSE. No debe haberlo, porque tiene un sentido que no haya CIMSE. Tiene el sentido de que lo que hagamos en los colegios tenga una razón de ser, tenga un sentido educativo y no una simple formalidad de cumplir con normas. No debe haber CIMSE este año, aunque el ministerio quiera que haya. Debemos promover que no haya CIMSE este año. Yo sé que me está escuchando una audiencia que puede sonar un poco radical lo que estoy diciendo. Hay directores de escuela que van a tener mucha presión al respecto, pero sería un acto de una rebeldía sana, sería un acto de desobediencia civil de profundo sentido que no permitamos que haya CIMSE este año si pretenden y quieren seguirlo imponiendo. Que se acabe el negocio a esas empresas que contratan para hacer correcciones de CIMSE, que se ganan licitaciones por 1.000 millones de pesos y que son a veces hechas por los parientes o los funcionarios que salen de la misma agencia de calidad y forman sus empresas. Forman una empresa y 2 semanas después se obtienen una licitación de 500 o 1.000 millones de pesos. Esas desvergonzuras que se tienen que terminar, hagámoslo. Y como decía la colega dirigente de la NEF, nosotros decidamos cuándo es el momento de volver a clase. Las comunidades escolares decidámoslo. Decidámoslo con sentido común, con solidaridad entre nosotros. Nosotros decidamos cuándo volver a clases. Cuando nos sintamos seguros de que están las condiciones para volver a clase, cuando nos aseguren que no se van a contagiar nuestros niños, que no nos vamos a contagiar nosotros, en ese momento volvamos a clase, no cuando nos quieran imponer injustamente una vuelta a clase sin seguridad, sin respetar nuestra subjetividad. Porque esto yo se lo dije al ministro, la subjetividad de la gente es muy importante, tan importante como los datos estadísticos, o más importante que los datos estadísticos, la subjetividad de la gente. Si la gente no tiene seguridad, no va a mandar a sus hijos al colegio, punto. Porque lo han dicho, yo creo que todos han escuchado, prefiero que mi hijo pierda el año a que arriesgue su salud. Eso lo ha dicho mucha gente, muchos apoderados lo han dicho, y nosotros tenemos que empatizar con eso. Y claro que queremos volver a los colegios. ¿Cómo no vamos a querer volver a los colegios? Si ahí está el sentido de lo que hacemos. Y en las casas estamos encerrados y uno no hay a la hora de poder salir. Pero cuando estén las condiciones y cuando nuestra seguridad de nuestra gente esté garantizada. Eso, gracias. Gracias, Mario. Vamos a ir cerrando el conversatorio porque estamos con los tiempos y también para no abusar de nuestros invitados. Pero había pedido la palabra a Cristian Beley, que yo se le había prometido también Marcela Silva. Así que, por favor, Cristian, Marcela, le agradeceré brevedad para poder también generar este diálogo final. Gracias, Mauricio. No, muy breve. Solo quería aprovechar la presencia de Mario para preguntarle su percepción sobre el trabajo que han estado haciendo las escuelas, los profesores, las profesoras en este periodo de suspensión de clases y qué cree que podrían hacer mejor. Yo tengo la impresión de que esto se va a prolongar, incluso en la vuelta a clases va a ser con retroceso, va a ser probablemente con suspensiones después de nuevo. Entonces creo que es bien importante aprender qué es lo que se ha estado haciendo bien y qué cree que podría hacerse mejor desde el punto de vista de los docentes. Gracias. Gracias, Cristian. Marcela Silva. A ver si Valentina le enciende el micrófono a nuestra colega. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Nada, solamente dar mi opinión desde mi vereda de formadora de futuros profesores.
en el sentido de que concuerdo plenamente con lo que comentaba Yasna y Mario, en que la clave está en trabajar desde el contexto con nuestros estudiantes a través de la integración disciplinar. Es un trabajo que venimos haciendo hace un tiempo ya con mi colega Catalina y que creo que es la clave. Lo menciono porque sé que hay muchos profesores presentes en esta sala y creo que la clave está en eso. Creo que va a facilitar el trabajo de los docentes, el trabajar colaborativamente, creando ciertas actividades comunes para trabajar las distintas disciplinas. Quizás una sola propuesta de actividad donde se puedan abordar más de una disciplina, vamos a liberar de la presión que están sufriendo los estudiantes, los apoderados en casa, y vamos a poder abordar distintos objetivos de aprendizaje, el desarrollo de competencias de las distintas disciplinas, competencias del siglo XXI, a través de estas actividades, cierto, que puedan ser mucho más reducidas, pero a la vez mucho más ricas. Eso solamente. Y muchas gracias a los expositores. Muchas gracias, Marcela. Muy amables. Damos entonces la palabra a Mario y a Yasna también como para poder hacer un cierre a partir de estas observaciones y también lo que ha sido sus respectivas presentaciones. Bueno, saludo a Cristian. Hace rato que no nos encontramos en alguna cancha de fútbol, que a veces nos encontramos jugando a la pelota. Yo creo que lo que podemos constatar es que no estábamos preparados para esta situación que se produjo, obviamente. Nadie estaba preparado. Ni el Ministerio de Educación, ni los sostenedores, ni los directivos, ni nosotros, ni las universidades, a esta cosa que emergió, ¿no es cierto?, de encontrarnos en situación de cuarentena, sin asistir a los colegios. Y es claro que en el formato educación a distancia y sus múltiples posibilidades, estábamos bastante retrasados todos estábamos poco preparados. Es un formato que en general tiene poco desarrollo en Chile, a diferencia de otros países. En Chile tiene muy poco desarrollo la educación a distancia y sus distintas maneras o formas en que se puede desarrollar. Entonces nos pilló absolutamente desprovistos. Hubo que hacer mucha respuesta improvisada, mucha respuesta con mucho ensayo y error, diría yo. Y por supuesto se nos evidenció también la desigualdad que ya es muy conocida en nuestro sistema escolar, pero que al requerirse además de ciertas condiciones tecnológicas, se agudizó todavía más, no solo entre los estudiantes, no solo la desigualdad social, digamos, económica, también la desigualdad geográfica. Hay zonas de Chile que tienen muy mala conectividad, muy mala. Y aunque la gente tenga el equipamiento, la conectividad de la zona es pésima. Y la desigualdad de condiciones entre nosotros mismos profesores, tanto de competencias técnicas, obviamente los profesores más jóvenes se manejan con mucha más fluidez en las plataformas virtuales y tecnológicas, profesores más antiguos cuesta más. Y ha habido en ese sentido mucho trabajo para irse tratando de adaptar. Pero es claro que todavía hay mucho que recorrer, y yo coincido con Cristian que yo creo que vamos a estar un buen tiempo, porque incluso a mí me parece que en el momento que se vuelva a clases presenciales probablemente va a ser una mixtura entre formato presencial y a distancia, digamos. O sea, algunos días van a poder ir a clase los estudiantes y otros días no van a ir, porque va a haber, para poder mantener esto de no más de 20 alumnos por sala, y la gran mayoría de los colegios va a tener que tener como rotación de estudiantes, y esto va a asistir 2 o 3 veces a la semana, y el resto generar trabajo con guías o a distancia. Así que hay mucho desafío por delante, y creo que como país se nos evidenció que estábamos muy al déficit en todos estos formatos tecnológicos de plataforma a distancia. Todavía la escuela es muy tradicional, no es tiza y pizarrón, ahora es plumón y pizarra blanca, digamos, pero todavía se trabaja mucho con el formato muy tradicional, muy simplemente expositivo, y creo que hay bastante que avanzar todavía en eso. Muchas gracias, Mario, muy amable. Yasna. Bueno, yo solamente quiero, no solamente, en realidad me gustaría decir muchas cosas y
debo decir que la pasé muy bien, a pesar de que uno se pone un poco nerviosa en estos espacios, sobre todo cuando tenemos tantos colegas que tenemos divergencia de opinión, pero creo que eso es una de las características de haber elegido ser docente, que en la diferencia y en la divergencia podemos construir comunidades que sean más solidarias y mucho más humanas. Y en ese aspecto quiero agradecer las distintas acciones y determinaciones que las escuelas de nuestro territorio han ido produciendo y han ido generando. Creo que nuestros profesores hoy día son parte también de la primera línea, no solamente los profesionales del área de la salud, que les ha tocado muy duro, pero también han sido los profesores, ¿no es cierto?, que se han tenido que enfrentar a algo que como les decía al principio, no tiene precedente y no tiene historia. Y en ese sentido, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y también extender ese agradecimiento a sus comunidades educativas. Creo que confiar y creer en la escuela es un desafío no solo para la escuela misma, en sí mismo, ¿no es cierto?, de poder reconocerse que es capaz de hacer buenas cosas, ¿no es cierto?, sino que desde los que estamos fuera también de la institución escolar, creer y ponerle fe a estos procesos que se han ido generando y que se han ido construyendo, y más que han ido apareciendo, se han ido develando, se ha ido despejando, ¿no es cierto?, estas nubes, este smog, y hemos podido ver la grandeza de las personas. Pero sí quiero concordar un poco con lo que decía Mario al final, que no estábamos preparados, realmente no estábamos preparados para el desafío en el ámbito tecnológico, y ¿saben qué? Aquí es como paradojal, porque los niños y las niñas y nuestros jóvenes nos estaban diciendo que no estábamos preparados, y ¿saben qué? No los escuchamos. Fuimos poco astutos y no fuimos capaces de escuchar atentamente esas señales. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás incluso algunos parlamentarios estaban generando un proyecto de ley para censurar el teléfono en las comunidades educativas? ¿Se acuerdan de eso? Hoy día el teléfono, porque no todos tienen computador, es el medio donde los profesores se comunican con nuestros estudiantes. A través del teléfono están mandando los videos, ¿no es cierto?, las tareas, los reportes, la foto para evidenciar cómo va en su progreso, ¿no es cierto?, estudiantil. Entonces, nos pusimos en una disputa con la tecnología, pero siempre desde la mirada del adulto. Entonces, fuimos sordos, pero fuimos sordos porque no creemos todavía en la capacidad de nuestros jóvenes y nuestros niños de decirnos las cosas. Y esa es la invitación también que me atrevo a decir hoy día: aprendamos a escucharlos también, ¿ya? No todas las respuestas están desde fuera de las comunidades escolares, desde la teoría, desde la academia, sino que está también en la experiencia, ¿no es cierto?, y en el aprendizaje institucional que tienen las propias comunidades. Los invito también a que conversemos más. Yo creo que esto también nos ha invitado y nos ha desafiado a conversar más, porque como tenemos más tiempo y algo tenemos que hacer con eso, ya nos llamamos, armamos este tipo de comunicaciones, y preocupémonos de nosotros también. Yo creo que ahí estamos al debe fuertemente en la formación inicial, también estamos al debe en cómo poder generar educación socioemocional, no solo porque esté de boga o no solamente porque hoy día se hable por el contexto, sino porque nosotros los docentes somos trabajadores que nos debemos a nuestros estudiantes y tenemos el deber moral de poder generar, ¿no es cierto?, las mejores condiciones para ellos. Eso. Y bueno, y un abrazo caluroso a cada uno de ustedes. Creo que ha sido una bonita y gran oportunidad de conversar, y un saludo para su familia y un cariñoso abracito a la distancia. Muchas gracias, Yasna, muy amable. Mario, gracias por vuestras intervenciones. Ha sido una reflexión necesaria e importante que nos va ayudando también a establecer algunas luces de cómo ir avanzando en este contexto, que como bien ustedes han señalado es un contexto de mucha incertidumbre, pero donde la creatividad e imaginación nuestra
puede ayudar justamente a generar procesos de avance. Y creo que esta mirada reflexiva que tenemos hoy día del sistema escolar también nos ayuda a fortalecer el trabajo en comunidad que podemos proyectar. Como les había señalado al comienzo, este conjunto de charlas es también una invitación que les queremos hacer como universidad, como facultad, a nuestros colegas profesores, profesores guías, estudiantes, egresados de nuestra casa de estudios, a poder formar parte de un programa de actualización curricular y didáctica que queremos ofrecer justamente de manera recíproca en este ámbito también de ir generando comunidad educativa en el marco del programa de fortalecimiento de la formación inicial docente de nuestra universidad. Es un trabajo colaborativo que tiene también algunas instancias y me gustaría hacer la palabra a mi colega Elisa Martínez, que ha sido parte del equipo que ha estado diseñando este programa curricular y didáctico que queremos ofrecer, para que nos cuente un poco más de cómo podrían ustedes también ser parte de este proceso coformativo. Elisa. Sí, muchas gracias, estimado decano Mauricio. Buenas tardes, ya un poco tarde para todos y todas. Estamos aquí y gracias por la asistencia. Agradecemos, como decía nuestro decano, a los directores de colegio, a los colegas, profesores guías que han estado participando con nosotros en vi por ahí colegas del ANCO, había alguien del norte que estaba también conectado con nosotros y varios nombres que conocemos, nuestros profesores guías que están constantemente colaborando con nuestras prácticas de nuestros estudiantes. Particularmente también agradecer a los panelistas, a Mario, a Yasna, que han estado con nosotros por su trabajo, una propuesta muy interesante. Bueno, y para no quitarles más tiempo y a todos los que están presentes, queremos invitarles, como decía el decano, es una propuesta que ha sido elaborada a partir de nuestro proyecto de formación inicial docente y de nuestro interés de mantener relaciones recíprocas con las instituciones educativas en que podamos aportarnos conjuntamente en la tarea que desarrollamos. Nosotros siempre lo hemos mencionado, nuestro decano, cuando visitamos algunos colegios, con los directivos de los colegios, comentábamos que para nosotros los colegios son un brazo formativo de la universidad, en tanto nos permiten conjuntamente darle a los futuros profesores, a nuestros estudiantes en formación, aquellas posibilidades de acceso para entender el contexto educativo y también situarse en ese contexto. Así que desde esa perspectiva, en estas alianzas recíprocas, este programa ha pretendido trabajar en conjunto con ustedes y lo hemos dividido, digamos, en tres, digamos, dimensiones fundamentales de trabajo. Contarles que este trabajo sí ya venía dándose desde el año pasado, pero las circunstancias también lo fueron cambiando por diversas razones, y en esta oportunidad lo hemos querido ya instalar e instalar la discusión. El programa tiene tres instancias, una primera instancia que es como la que estamos haciendo ahora, de seminarios. Tenemos seminarios todos los martes a partir de hoy. El próximo martes va a estar centrado en el desarrollo socioafectivo, uno de los temas que se tocaron hoy de gran relevancia, ¿no? Y que nos hace repensarnos como sujetos, en términos de sujetos relacionales, en términos de sujetos que comparten comunidades y que son parte de esas comunidades. Vamos a tener a dos panelistas también invitados desde el área de la psicología, que nos van a estar aportando desde la experiencia profesional, pero también desde la psicología educativa, de profesionales que han trabajado con comunidades educativas en los contextos escolares, los equipos psicosociales, para también discutir sobre esta relacionalidad virtual, lo que significa para nosotros, para el desarrollo de nuestras vidas y nuestras comunidades educativas, ¿no? A propósito de lo que decía Mario, somos familia, somos papás, somos hijos, estamos en un espacio común donde hemos instalado la casa como el espacio social, el espacio laboral y el espacio privado, ¿no? Entonces, esta rearticulación vivencial de la experiencia también nos llama a discutir al respecto. Y a su vez también tenemos otro seminario el martes siguiente, todos los martes a esta misma hora, donde nos vamos a estar centrando en otro aspecto que también se tocó hoy día con mucha, se focalizó, digamos, con mucho ímpetu, que tiene que ver con el currículum, ¿no? ¿Qué estamos pensando como currículum? ¿Qué es el currículum? Lo prescrito, lo establecido, lo oculto, lo que se genera en la interacción pedagógica construye currículum. En fin, ¿no? Podemos situarnos y pensar cómo, y pensarnos, a propósito de lo que nos daba a conocer Yasna, en estas posibilidades de acción desde las comunidades educativas y desde los territorios, también a lo que decía Mario, a pensar que en el contexto social en el que estamos también
viendo las posibilidades de reconstruir el currículum o a lo mejor darle otro enfoque. Bueno, esa discusión la podemos tener el martes siguiente, vamos a estar trabajando en eso. Y un último martes, en esta primera secuencia de actividades de seminario, va a estar centrado en las didácticas, ¿no? Cómo pensarnos en las didácticas desde la acción misma pedagógica en el aula, en un espacio virtual, en un espacio que comienza a relacionarse o no, dependiendo de las circunstancias, cómo profesores nos vemos enfrentados a estos procesos y cómo podemos crear estrategias que nos permitan vincularnos, ¿no? Entonces, la primera parte del programa está centrada en estas 4 sesiones que se van a ir dando todos los martes durante el mes de junio, en este mismo horario, para lo cual nuestro programa FIT les estará enviando, así como esta invitación a este primer seminario, a los siguientes seminarios. Luego tenemos otra instancia de formación que va a ser en el mes de agosto aproximadamente, vamos a ir observando los tiempos de acuerdo a la contingencia, donde vamos a reiterar nuevamente seminarios similares a estos con temáticas que vayan cruzando los aspectos que hemos tratado en los primeros seminarios y vaya también atendiendo a la contingencia social respecto a las conversaciones que podemos ir entregando. Tal vez en ese momento podemos estar pensando en cómo retornamos, si es que así el contexto lo establece o no. Entonces, las temáticas se van a ir construyendo también desde esa lógica. Y tenemos una tercera apuesta, una tercera dimensión formativa, que está asociada ya a talleres disciplinares más específicos, que nos van a entregar ciertos aportes propios de las perspectivas que trabajamos disciplinarmente para ir interactuando con estas metodologías didácticas del retorno, reencuentro en contexto de pandemia u otros contextos de cambio social. Lo que nos estamos dando cuenta es que estamos pensando en una pedagogía para el cambio social. Ha sido más inestable que estable, ¿no? Estos contextos de inestabilidad o de reequilibrio, cómo readecuar las metodologías, los procesos pedagógicos a un proceso social de cambio. Y en estas didácticas hay talleres también particulares de los cuales ustedes se van a poder inscribir, donde la primera etapa va a ser virtual y vamos a tener una segunda etapa presencial, si es que así el destino lo estipula, es decir, en enero podemos tener una etapa presencial, donde vamos a trabajar específicamente con didácticas en el ámbito de la lengua inglesa, didácticas multimodales, aspectos básicos desarrollos de la lengua y la comunicación, bases curriculares para la educación parvularia, el apego en el contexto de aula, etc. Hay una batería propuesta que se les va a enviar también para que ustedes se inscriban. Entonces, bueno, la propuesta es amplia, lo que podemos darles a conocer que este proceso formativo va a ser certificado por nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades, la participación de quienes quieran compartir con nosotros en estas 3 instancias básicas formativas en las cuales estamos interactuando. En cada uno de los seminarios tenemos distintos invitados, tanto desde la academia, como de los contextos escolares, como de los contextos administrativos y de gestión del Ministerio de Educación, que nos van a poder entregar diferentes perspectivas. Eso en general, decanos. Muchas gracias por la presencia y por la participación. Muchas gracias, Elizabeth Martínez, nuestra coordinadora de prácticas pedagógicas. Es una actividad que estamos promoviendo absolutamente gratuita. Nos interesa fortalecer nuestra relación con las distintas comunidades y, por supuesto, también ir co-creando justamente estos espacios de interacción que son tan importantes entre la universidad y el contexto escolar. Les agradecemos a Mario su participación, a Yasna. Para nosotros es importante justamente poder ir avanzando en esta discusión. Y por supuesto, también abriendo no solamente nuestra mente, nuestra imaginación, sino también nuestros corazones, que es sumamente importante desde el punto de vista del trabajo que estamos haciendo en la educación. Así que, colegas, amigos, gracias por su participación. Les haremos llegar la invitación y, bueno, esperamos que prontamente nos podamos volver a encontrar y darnos también un abrazo enorme. Así que, Decano, sí, Elizabeth. Perdón, disculpa, sí, solo un pequeño detalle que se me olvidó. Marcelo Arancibia, nuestro colega que también es parte de la comisión, ha puesto en el chat también el link donde ustedes pueden acceder a la página de la formación inicial docente que tenemos de nuestro proyecto y donde también están ahí, se está constantemente subiendo la información porque había alguien que había dicho que no le había llegado la información por correo, entonces hay correos que no tenemos, puede ingresar a la página y ahí puede, del feed, está en el chat, en este minuto Marcelo la subió, para quienes puedan también o quieran acceder a la información. Eso, disculpa decano, solo para... Muchas gracias. Bueno, les pido la disculpa también a quienes pidieron la palabra y no alcanzaron a intervenir, pero bueno, esperamos que tengamos nuevos pasos para poder seguir haciéndolo. Así que gracias nuevamente y nos vemos. Que esté muy bien.
Se cuidan mucho. Muchas gracias. Chao, Marcelo. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, gracias por la invitación, un gusto compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Mario, muy amable. Mario, muchas gracias. Estamos en contacto. Chao. Chao a todos. Chao, Bien. Chao, gracias, Yanna. Chao, chao. Aquí estoy. Sí, chao. Eso. Chao, chao, Que gracias. estés muy bien, chao. Chao, Mauricio, que estés bien. Chao, Yana, muchas gracias, muy amable. Nos vemos pronto. Nos Cariños. vemos. Gracias. Gracias a todos, muy buenos los temas. Chao, chao. Chao, Eli. Felipe Andrade, ex estudiante nuestro, saludos. Gusto verte. Chao, Yanna, gracias. Chao, que estés muy bien. Valentina, muchas gracias. Chao, Yanna. Jessica Carrasco, todavía que se ve por ahí. Cariños, también. Ok, adiós. Adiós. Esther, chao. Nos Chao, vemos. profe.